¿Cuál cree usted que es el peor pecado? Esa es una pregunta que genera diversas opiniones y diversas controversias. En una encuesta que se realizó en una iglesia cristiana, muchos respondieron que el peor pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en la misma encuesta realizada a personas no cristianas, no creyentes, ellos respondieron que el peor pecado era el asesinato, algunos que el adulterio, pero en general las respuestas siempre van hacia esos lados. Pero usted, que me escucha, ¿cuál cree que es el peor pecado? Bueno, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y gracias porque hoy podemos oír y aprender de ti. Pedimos que nos dirijas y que sea tu palabra la que nos guíe. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, es una pregunta que quizá usted se ha hecho y que quiero hacerle en este momento. ¿Cuál cree usted que es el peor pecado? Seguramente usted puede tener una opinión y alguna otra persona también una opinión diferente, como ya vimos. Pero de acuerdo a la Biblia, quiero que pensemos cuál es el peor pecado, cuál es el pecado que más daño nos hace, cuál es el pecado que más daño le puede hacer a una persona. Y no solo a una persona, sino que al hacerle daño a esa persona, le va a hacer daño a los que están a su alrededor. De eso quiero que hablemos y entonces quiero que leamos juntos Proverbios capítulo 28 en el versículo 13. En el Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De lo que quiero hablarle, quizá no es lo que usted espera escuchar en esta mañana, pero lo que quiero hablarle es de cuál es el peor pecado. Bueno, ¿sabe cuál es el peor pecado? El peor pecado es el pecado que guardamos, el pecado que no descubrimos, el pecado que tenemos aferrada a nuestra vida, el pecado que no queremos confesar, ese pecado que está en nosotros y que quizá nos hemos acostumbrado tanto a vivir con él que ya no lo consideramos pecado. Ese pecado que no vemos, ese pecado que no entendemos, ese pecado que no queremos darnos cuenta que es pecado. Ese es el peor pecado. ¿Y sabe por qué es el peor pecado? Porque si ese pecado habita en nosotros y está en nosotros y nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta que estamos fallando en eso y no nos damos cuenta que lo cometemos a diario y que eso nos está haciendo ser peores personas, pues nunca lo vamos a cambiar. Y ese es el peor pecado. ¿Sabe qué? No hay pecado más grande o error más grande que no entender nuestros errores. Dice el proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará. Así que está hablando de aquella persona que no se da cuenta de sus errores, que no se da cuenta que tiene errores, que tiene falencias, que es un pecador. Y el que encubre eso no va a prosperar. Y ese sentido y la palabra que se usa allí para decir que no va a prosperar, no está hablando únicamente de prosperar económicamente. No. Esa palabra que dice allí, no prosperará, hace referencia integral a todas las áreas de la vida. Así que la persona que encubre su pecado no va a prosperar, no va a prosperar como persona, no va a prosperar como padre, como hijo, como hermano, no va a prosperar en su vida espiritual ni en su vida física. En ningún área de su vida va a poder avanzar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que lo detiene, algo que lo frena, algo que no le permite avanzar, algo que no le permite crecer, y es justamente el pecado encubierto. El pecado encubierto es el que más nos hace daño, el pecado que no queremos ver. Y creo que muchos tenemos mucho de eso. Muchas veces tenemos pecados, cometemos errores, hacemos cosas que no están bien, pero que nosotros pensamos que están bien. ¿Sabe qué dice Proverbios 16 en el versículo 2? Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa tus. Así que para los hombres, todos sus caminos están bien. El hombre siempre juzga creyendo que está bien. También dice Proverbios 12 en el versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho. Así que normalmente cuando andamos en necedad, y creo que todos hemos hecho eso, creemos que estamos bien. No creemos que estemos cometiendo un error. Somos muy buenos para detectar los errores de otras personas. Somos muy buenos para detectar el pecado de otros. Notamos lo que hacen mal los demás, pero nos cuesta muchísimo entender lo que nosotros mismos hacemos mal. Así que lo que quiero que entendamos, de acuerdo a lo que leemos, es que el pecado que más peligro nos puede traer, que más daño le puede hacer a una persona, es el pecado que no se descubre, el que dejamos ahí encubierto, el que dejamos anidar en nuestra vida, en nuestro corazón y no confesamos. Porque justamente dice el proverbio
que el que encubre sus pecados no prosperará. Así que vamos a ver cómo poder salir de eso. Lo primero que hay que hacer es descubrir ese pecado, porque el que lo encubre no prospera. Así que lo que hay que hacer es descubrir ese pecado. Y creo que todos tenemos que hacer el buen ejercicio día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, cotidianamente, de preguntarnos en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, cómo podemos cambiar para bien. Porque si creemos que no tenemos nada que cambiar, que no tenemos nada que mejorar y que todo lo estamos haciendo bien, pues nos engañamos a nosotros mismos. Porque todos cometemos muchos errores y es necesario entender y descubrir esas cosas que están mal en nosotros mismos. Sé que muchas veces creemos que estamos bien y creemos que hacemos lo mejor, creemos que no tenemos errores, pero seguramente las personas que están a nuestro alrededor nos han dicho muchas veces que estamos fallando en algo. A veces nos negamos cuando nos dicen nuestros errores, y cuando alguien nos dice en lo que estamos fallando o que hay algo que necesitamos cambiar o que hay algo que es pecaminoso en nuestra vida, no queremos escuchar y no queremos reconocerlo, porque definitivamente lo que más le cuesta muchas veces al ser humano es reconocer sus propios errores, es reconocer sus propias faltas. Pero ¿sabe que esto hace una gran diferencia? Definitivamente hace una gran diferencia que nosotros como hombres, como seres humanos, podamos reconocer nuestros errores. Eso es una virtud y un don que quizá Dios nos ha dado, que podamos entender nuestro propio camino y no ser sabios en nuestra propia opinión. Sé que nuestra propia opinión siempre está a favor nuestro, pero dice entonces que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Quiere usted prosperar? ¿Quiere usted avanzar? ¿Quiere usted crecer? Bueno, lo primero entonces que hay que hacer es descubrir ese pecado. Tenemos que preguntarnos dónde estoy fallando. Tenemos que preguntarle a alguien que está a nuestro alrededor. ¿Hay algo que ves en mí que creas que debo cambiar? Seguramente nos dirán muchas cosas, pero si no, también debemos preguntarle a Dios. Dios, ayúdanos a entender nuestro corazón malvado, porque definitivamente el corazón del hombre no es un buen corazón. Así que tenemos que preguntarle a otros que nos van a ayudar a entender, pero también tenemos que preguntarle a Dios para que nos ayude a entender y descubrir ese pecado que a veces queremos ocultar, que no queremos ver, que no queremos reconocer lo mal que estamos. En primer lugar, entonces, tenemos que descubrirlo, pero luego también decía el versículo, más el que los confiesa. Así que lo segundo que tenemos que hacer es confesarlos. Usted no puede confesar algo que no ha descubierto. Usted no puede confesar un pecado que cree que no es pecado. Quizá muchos podemos luchar con el orgullo y creer que no somos orgullosos. O podemos luchar con la pereza y pensar que no somos perezosos. O luchar con el chisme y creer que no somos chismosos. Por eso necesitamos descubrir ese pecado para poderlo entonces confesar. El segundo punto es confesarlo. ¿Confesarlo a quién? Es a Dios a quien debemos confesarle nuestros pecados. La Biblia nos enseña que debemos confesarle a Dios, que Él es el único que puede recibir nuestros pecados y es el único que los puede perdonar. Por eso nos acercamos a Dios para confesar. Pero esa palabra confesar quiere decir hablar desde el corazón, quiere decir hacer esa confesión, hablar desde nuestro corazón entendiendo que estamos arrepentidos. Usted no puede confesar simplemente como un criminal que va a ir a la cárcel y confiesa su delito aunque no está arrepentido. Quizá muchos delincuentes confiesan sus delitos no por arrepentimiento, sino simplemente porque quieren obtener beneficios de la justicia. Ese no puede ser el caso nuestro. Aquí la palabra que se usa para confesar es algo que sale del corazón. Es casi como una confesión con arrepentimiento. Pero usted no se va a arrepentir de lo que no ha descubierto. Y le voy a estar recordando siempre que lo primero es descubrir nuestro pecado. Lo segundo entonces es confesarlo, es decirle a Dios lo que hemos hecho, es decirle al Señor que estamos actuando de una manera equivocada. Y entonces dice, y se aparta. El que los confiesa y qué, y se aparta. El tercer punto es apartarnos de ese pecado. Vea que no es solamente confesarlo. Muchas veces quizá confesamos cosas a Dios, quizá reconocemos, quizá le decimos, Señor, sé que fallé en algo, pero lastimosamente volvemos a repetirlo. Y quizá volvemos a pedirle perdón, pero volvemos a repetirlo. Y quizá es porque no ha habido un arrepentimiento, sino simplemente un remordimiento. Es como la historia de aquel alcohólico que se emborracha
y al otro día se siente mal, se siente pésimo y siente dolor de lo que hizo. Pero más que eso, siente dolor de terminar así. Pero cada vez que tiene la oportunidad, vuelve a caer en lo mismo. Así que simplemente no es confesarlo, sino es apartarnos. Cuando confesamos entendiendo que está mal, entendiendo que eso es grave, que nos hace daño a nosotros y seguramente le va a hacer daño a los que están a nuestro alrededor. Y digo que a los que están a nuestro alrededor porque cuando tenemos pecados así, encubiertos y que no notamos, tenemos formas de ser que no están agradando y le hacemos daño a los que están a nuestro alrededor. Quizá personas de nuestra familia tienen que tolerarnos, aguantarnos y esperan que algún día cambiemos cosas que nosotros tenemos que cambiar, pero cuando las descubrimos, cuando nos arrepentimos y las confesamos, pero como dice allí, y cuando nos apartamos. Ese apartar justamente es el complemento de la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse quiere decir dar la vuelta, cambiar de camino, cambiar de dirección. La palabra arrepentimiento es una palabra que nos indica que hay un cambio de dirección o un cambio de camino. Así que cuando realmente estamos arrepentidos es cuando cambiamos de camino y dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. Tenemos que apartarnos de esos pecados. Así que, en respuesta a la pregunta, ¿cuál es el peor pecado? Bueno, créame que el peor pecado es el que no reconocemos, el que dejamos que controle nuestra mente, nuestro corazón, el que no reconocemos como pecado y lo dejamos ahí. Ese es el peor pecado, porque nos va a controlar, porque no lo vamos a confesar y porque no nos vamos a arrepentir de él y vamos a seguir ahondando en ese mismo pecado. Ese es el peor pecado, sin importar cuál sea la acción. Pero lo que tenemos que hacer entonces es descubrirlo, confesarlo y apartarnos, arrepentirnos. Yo espero de todo corazón que podamos pensar en nuestros caminos y espero de todo corazón que podamos pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestro camino, realmente nuestro pecado y poder apartarnos de esas cosas que no están bien. Yo conozco los míos y le pido a Dios que me ayude a entender lo que está mal y a veces no veo. Y seguramente usted tiene que hacer lo mismo también. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender nuestro pecado para podernos apartar y andar de esa manera que Él dice. Ahí sí vamos a prosperar, vamos a crecer y vamos a avanzar, que es lo que debemos hacer en esta vida. Vamos a terminar en un tiempo de oración. Gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos oírla y gracias Señor porque queremos aplicarla. Sabemos que hay pecados en nosotros que queremos que ya no estén, sabemos que hay cosas que no reconocemos. Ayúdanos a entender nuestro propio pecado y así poderlo confesar y cambiar. No vamos a poder cambiar algo que no reconocemos, así que te pedimos Señor que nos ayudes a hacerlo para poder crecer cada día y ser mejores delante tuyo. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.